se carga. Muy buenas tardes, mamás y papás. Como lo prometido, aquí estamos en la entrevista. Nos vamos a esperar a que se conecten más mamás, que se empiecen a conectar y ahorita empezamos. Que se empiecen a conectar, a ver. Okay. Luego se conectan rápido, ¿no? Sí. Que empiece. Bueno, antes de empezar, les aviso, estamos aquí en la Escuela de la Maestra. Es, creo, el primer instituto, ¿no?, que trabaja con inteligencia emocional aquí en Tlaxcala. Ella está ubicada aquí en la colonia Loma Bonita. Loma Bonita. Loma Bonita, también pueden ver su página, que es el Instituto Yoli, de aquí de Tlaxcala. Y pues la maestra trabaja con todos los niños, igual les enseña a través de la inteligencia de las emociones. Muy bien, ya va a empezar, ya se empezaron a conectar los papás. Me avisan por favor si no tienen problemas con el audio, si todo está bien para poder empezar. Yo creo que va. Esperemos que si no haya problemas con audio. Yo pienso que no. Igual si yo no me escucho, también, de una vez. De una vez. Voy a colocar el micrófono nomás un poco más cerca y ya. Para que se escuche bien. Hola Victoria, buenas tardes. Oh. ¿Se escucha bien, Victoria? Que nos diga Victoria, se escucha bien. Yo sí alcanzo a ver aquí. Ahí está, bueno. Ya tenemos conectados papás. Maestra, por favor, ¿se puede presentar? Sí, mi nombre es Ariadna Terrazas Mercader. Soy especialista en inteligencia emocional. Llevo trabajando 10 años en inteligencia emocional con muy buenos resultados y justamente me dedico a trabajar con los niños la parte de la frustración, tolerancia, convivencia y algo muy importante que vamos a tocar el día de hoy, la socialización, que es un tema que es de todos los días y tengo muchos papás que vienen y es que es tímido y no puede socializar y entonces intolerante a la frustración, no comparte, bueno, muchos mitos, ¿no? Entonces vamos más enfocados a eso. Pues gracias, antes que nada, maestra, pues muchísimas gracias por darnos este espacio, un ratito aquí con los papás que hacemos escuela en casa. Y pues bueno, uno de los factores más importantes y lo que más es, se nos interroga, se nos cuestiona la famosa socialización. Por ejemplo, lo primero que te preguntan es ¿a qué horas va a socializar tu hijo? Cuando saben que educas en casa. Entre más preguntas que te hacen, es una de las primeritas que te hacen, que al rato el niño no va a aprender a socializar, no va a aprender a hablar, pero bueno, cuando yo iba a la escuela, a mí mi papá siempre me dijo que yo iba a la escuela a estudiar, no a socializar. Entonces, sería muy bueno que aquí nos platicara qué es realmente la socialización en los niños, cómo se da y por ejemplo, en los casos de los niños que no están escolarizados, cómo se puede cubrir esa parte de la socialización. Más bien es un tema social, pero que se impone, ¿sabes? Es esta parte de juzgar, nada más porque no sigues, el prototipo está marcado. Porque tu hijo no va a la escuela, entonces te juzgo y entonces no va a socializar y entonces no va a aprender y entonces no va a ser una mejor persona y entonces no va a sobresalir. Cuando en realidad sí sobresalen más. Los niños que estudian en casa son niños más seguros de ellos mismos, tienen una autoestima más elevada. Incluso cuando tú pides una opinión a un niño homeschooling, lo puede dar con mayor firmeza que un niño escolarizado. Entonces, más que nada, se trabaja con el tabú, con lo que es normal para la sociedad, que vayan a la escuela. Los niños no escolarizados tienen una mejor socialización, porque empieza desde casa. En realidad, socializar empieza desde casa. Como tu papá socializas con la mamá y empiezas a hablar esta parte de comunicación. Y de ahí vamos a lo familiar con los primos. Yo no creo que ningún niño escolarizado en casa no tenga primos donde haya fiestas ni empiecen a socializar. O los amiguitos. Los amiguitos de la cuadra. Si van a algún deporte, bueno, pues finalmente no nada más van al deporte, también socializan ahí. Entonces es un mito, completamente es un mito, y a lo que muchos tienen miedo es a ser juzgados. Como papás y como seres humanos tenemos miedo a que te juzguen por lo que estás haciendo y te vas más por lo que digan los demás que por lo que es tu convicción.
sí. De hecho, una vez por ahí hubo un comentario que me hicieron, que me dijeron que si mi hijo, mis hijos no iban a la escuela, no iban a aprender a sobrevivir al bullying, no iban a aprender a lidiar con malas personas o malos compañeros, no iban a aprender a tener tolerancia a la frustración, porque pues, en la escuela es donde más te frustras, más te estresas, no iban a aprender a tener tolerancia al estrés, entonces que los teníamos pues en una burbuja de cristal y que los protegíamos de todo eso. Entonces, ¿qué hay de cierto en esto? Pues yo te pregunto, ¿tú no los regañas nunca? Ah, sí. No les castigas, que no es la palabra correcta, pero algún juego, algo. Sí, algo que les gusta. Sí. Estás trabajando la tolerancia a la frustración, estás trabajando además límites que son bien importantes. Estás trabajando respeto hacia una autoridad que en este caso es tu mamá. Y además algo bien importante, no nada más es tu mamá. Imagínate la importancia para un niño decir, yo aprendí a leer, yo aprendí matemáticas, los números, ciencias, gracias a mi mamá. Es algo que dices, wow, o sea, imagínate cómo ese niño va a hablar de su mamá. Yo soy quien soy, sí, gracias a mis papás, gracias a mi mamá, gracias a mi papá, pero no nada más porque me pagaron una escuela, sino porque ellos me educaron. Entonces imagínate la parte autoestima que estás trabajando con ellos. Sí. Entonces es como, si yo te lo planteo así, dices, estoy haciendo bien mi trabajo. O sea, si en algún futuro tus hijos van a decir, gracias a mi mamá, gracias a mi papá, yo aprendí a sumar, a restar, a leer y soy quien soy, entonces el contexto cambia. Y además, los niños por lo regular que estudian en casa tienen una actividad extra. Sí, siempre. Nunca los dejas en... Un niño que se quede en casa, yo no sé cómo le hacen. O sea, ¿cómo le pueden hacer? No, siempre. Siempre hay alguien que hace actividad. Y en el deporte también te frustras. Sí, porque no. Además el deporte, cualquier deporte es una disciplina. Y tienes que seguir reglas y tienes que seguir límites y no puedes hacer lo que tú quieres. Entonces, ¿están en una burbuja? No, al contrario, imagínate que tienen deporte y además salen con los amigos de la cuadra. ¿Con cuántos niños no socializan independientemente de la escuela? Ahora imagínate los niños que van a la escuela. Socializan en un grupo, vamos a poner en su grupo 20 niños. Más los demás de la escuela, ponle 50 niños que medio observan, no con todos te hablas, bueno. Pero durante un año son 50 niños porque además llegan a casa y difícilmente salen a jugar porque tienen que hacer tarea. Y entonces, ¿qué exploraron esos niños? ¿Dónde socializaron en realidad? En un salón, en una butaca, sentados escribiendo y no te levantas y la única parte de socialización es el recreo. Pero cuidado, porque estás en el recreo y si llega un niño que tiene un problema emocional fuerte en casa, llega y te pega, te pide tu dinero, te quita tu desayuno y al final, ¿qué haces? Es recreo, mejor me quedo con la maestra sentadito. ¿Dónde estás socializando? Eso sí es cierto. Sí, es que se tiene un mal concepto de la socialización y es que sí, como yo, bueno, los papás, la mayoría con los que tengo contacto en los talleres, en la página, ninguno de ellos me ha manejado que su hijo tenga un problema con la socialización. Incluso hay papás que me comentan, no, es que mi niño es demasiado sociable, ¿no? Al punto que lo tengo que estar cuidando porque se le hace muy fácil hacerle conversación a las personas. Entonces, no, yo no he sabido de ningún papá que me diga, es que mi hijo es retraído, le da miedo, De hecho, hubo una mamá que me comentaba, es que mi hijo me dicen que es muy antisocial y tiene mamitis, está muy pegado a mí. Y se me ocurre preguntarle, ¿qué edad tiene tu niño? Resulta que tiene 1 año y medio. que ya lo tiene que meter a la guardería, que ya lo tiene que meter a maternal, que porque el niño tiene mamitis y no socializa. Entonces yo le dije, pues que tiene 1 año y medio, la socialización creo que se da de cierta edad en adelante, ¿no? Incluso a los 2 años todavía no se da la socialización porque empiezan a que todo es mío. O sea, se dan cuenta, un niño de 2 años, todo va a ser de él, aunque no sea de él, ¿eh? Si encuentra algo y es de alguien más y ya lo agarró, ya es de él, aunque sea de otra persona, ¿eh? Y hacerlo consciente de esa parte cuesta, sí se puede, pero cuesta, pero no es el momento porque su cerebro no está madurando en esa parte. Todavía no está a los 3, 4 años, entonces ya empieza la socialización en realidad. Si te das cuenta, hay niños de 2 años, y a mí también me pasaba mucho con los papás que vienen aquí conmigo, es que tengo mucho miedo porque vamos a fiestas y mi hijo no juega con nadie. Digo, pero es feliz. O sea, ¿tú ves que le preocupa no jugar con nadie? No, yo lo veo bien, juega solito, por eso, pero le preocupa, tú ves que se pone triste, que llora, que ve, te dices que nadie quiere jugar. No, entonces, ¿por qué te preocupas?
preocúpate cuando veas que tu hijo está desesperado diciendo, no puedo hacer amigos, voy y no me hacen caso. Bueno, ahí sí hay que empezar a preocuparnos, hay que empezar a ver qué está pasando con mi hijo, en donde no actúe bien como papá, ¿sí? En caso de los no escolarizados, y corregirlo. Difícilmente pasan los no escolarizados, porque tienen de verdad más seguridad. Un niño criado en casa tiene más seguridad que un niño criado fuera de. Y yo no voy en contra de las escuelas porque yo tengo escuela, finalmente. Sí. No es una escuela que digamos oficialmente que esté, trabajamos 100% emociones y trabajamos con pequeños, justamente trabajamos con pequeños de 2 a 4 años antes de entrar a preescolar para prepararlos a esta parte de la escuela. Y hay veces que los papás dicen, ¿sabes qué? No lo quiero meter a la escuela, que se siga quedando contigo, porque además yo trabajo y necesito esta ayuda extra, ¿no? Pero saben que aquí el trabajo son 4 horas, no más, y solo trabajamos la realidad 20 minutos. Es lo único que los tengo sentados trabajando en cuestión de dibujo. Lo demás aprenden por ellos mismos, ¿no? Aprenden muchas cosas a través del juego. Siempre les he dicho a los papás que el hacer homeschooling no significa que te traigas el sistema a tu casa, o sea, no se supone que lo vas a sentar desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde a hacer actividades porque vas a obtener un resultado contrario a lo que estás buscando. Correcto. Entonces yo siempre les he dicho, trabajar tiempos cortos, repartidos durante el día a la hora que él sienta que puede trabajar y obtienes mejores resultados que si trabajas horas largas. Además, un niño pequeño, su tiempo de concentración es muy bajo, puede ser desde 5 hasta 10 minutos. Lo demás yo lo llamo tiempo muerto, o sea, porque no aprende nada. Entre comillas. Bueno, sentado no. Sentado jugando no, sí, pero sentado son 10 minutos cuando mucho y lo demás hay que jugar. Yo ya si lo quieres sentar más de ese tiempo, yo lo llamo tiempo muerto. No aprende. Ya se van a distraer en otras cosas, ya. Aunque tú quieras que aprenda algo, si ya lo vimos, no lo vas a ver, porque no es el momento. Y también hay que ir de acuerdo a la edad, ¿sabes? Obviamente no es lo mismo estar con un joven de 10 años que empieza en la adolescencia con un pequeño de 3 años. O sea, el joven de 10 años, no, a ver, sí vete a jugar, bueno, ¿y qué voy a jugar? Pues, no sé, el celular. Sí está bien, pero también hay que tener límites, porque el celular la realidad es que es un arma de doble filo. Para mí es muy buena, nos da muchas herramientas, como esta parte, por ejemplo, Facebook Live, y podemos conectarnos, podemos aprender mucho, pero también con límites. Porque si no, los adolescentes, yo creo que un adolescente no escolarizado tiene mayores ventajas a no tener problemas de drogadicción, a no tener problemas de vandalismo, de alcoholismo. ¿Por qué? Porque justamente está educado, no puedo decir de otra forma, pero no como va la socialización. Las maestras tienden a juzgar mucho. Tú como mamá difícilmente vas a juzgar a tu hijo. Lo vas a corregir, pero no lo vas a juzgar. No. Sin embargo, en la escuela nos encontramos maestras, no todas, la verdad es que hay maestras muy buenas, yo me he encontrado con maestras muy buenas, pero hay maestras que señalan mucho. Sí, o hacen a un lado. Ay, no, qué flojera trabajar contigo, haz lo que quieras, yo me dedico a los que sí quieren trabajar y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, es como muy difícil, la verdad el tema de la escuela es muy... Hay que encontrar una muy buena escuela, que humanista, para empezar una escuela humanista, una escuela que sepa que el niño, que la escuela se va a adaptar al niño, no el niño a la escuela, porque eso es lo que quieren hacer, que el niño se adapte a 8 horas diarias de una escuela, y entonces tienes que aprender, pero además, ¿qué crees? Sales a las 3 y tienes que llegar a comer y tienes que hacer tu tarea, que no es poquita, porque además de que lo vimos en la escuela y ya medio te aburrí, o sea, ahora en la casa tienes que repasarlo, Tienes que repasarlo porque mañana yo pregunto, vas y repasas. Pero ¿qué crees? Tienes actividad. Dijo, córrele para la actividad. Y entonces regresa a hacer tarea. ¿Y a qué hora te bañas? Y entonces, ¿en qué momento realmente está explorando lo que es estar con los amigos? La socialización. La socialización. O sea, si te das cuenta, en la escuela tampoco socializan al 100%. Sí, exacto. No hay espacio para eso. Entonces es un mito. Yo creo que no se dejen llevar por la gente. Sí, no, de hecho, lo que les comentaba a los papás, que la idea es que ellos supieran qué contestar, no qué decir, porque algunos papás, pues si no, lo primero que dicen pues, es
mi tema, yo sé cómo le hago, y no aceptan pues que los cuestione, ¿no? Casi siempre es la familia o los amigos más cercanos. Pero bueno, le digo que yo siempre les he dicho que la mejor arma que puedes tener es la información. Entonces, si tú tienes la información y te ven segura de lo que estás haciendo, van a decir, yo ya no le vuelvo a preguntar si estás segura de lo que está haciendo y se ve que lo está haciendo bien, y ya no, y al contrario, en lugar de ser juzgada por lo que va a pasar, dice, no, es que lo está haciendo muy bien, y a lo mejor hasta motiva más, ¿no? A querer enseñar en casa. El punto, ¿sabes cuál es el problema? Independientemente de los niños escolarizados o no, la familia te juzga mucho. Todo lo que hagas. O sea, no nada más si tu hijo no va a la escuela. O sea, todo lo que hagas, la familia te lo juzga. Siempre va a ser como esa parte de familia que dices, oh, o sea, estoy haciendo lo correcto. Porque además, miren, yo creo que cuando alguien les diga, ¿y cuándo va a socializar tu hijo? Mi hijo no tiene problema de socialización, tanto que vamos a una fiesta y tú lo has visto que juega con tu hijo sin problema. O sea, un niño que tiene problemas de socialización llega a un lugar y se queda con la mamá todo el tiempo y está así. Voy a jugar. Y llega un niño, oye, vamos a jugar. Ah, bueno, ahí sí tenemos un problema. O sea, también es cierto que hay que empezar a detectar, sí, ¿no? Donde sí hay un problema y donde no, que tampoco es como tan grave, simplemente es ver qué está pasando con ese pequeño. Ahora, también es importante, yo siempre he dicho, si tu hijo te dice, yo quiero ir a la escuela, porque a mí me han tocado casos, a mí me han tocado muchos casos, es que él sí quiere ir a la escuela. Él ya no quiere, sí le gusta, pero ya no quiere estudiar en casa, él quiere ir a la escuela. También hay que darles esa oportunidad de que se equivoquen. Bueno, explora la escuela, no hay problema. Y nosotros como papás sabemos que vas a entrar a una escuela y sabemos que si no se adaptó la escuela a ti, puedes regresar conmigo. Sin problema alguno. Así es. No siempre he dicho a los papás, el homeschooling debe ser una opción, no una imposición. Se escucha bajito. Se escucha bajito, ok. Vamos a poner un poquito más los micrófonos. Espero que se escuche mejor. Yo siempre he dicho a los papás, el homeschooling no debe ser una imposición, debe ser una opción para los papás, para los niños. Si quieren regresar a la escuela, adelante, que regresen, que la exploren, que la vean. No les gustó, que que regresen a casa. O sea, bien he dicho a mis hijos, creo que son ustedes en toda la escuela, en todo el salón, que van a la escuela por gusto, no porque yo les obligue a ir a la escuela. Yo siempre se los he dicho. Incluso cuando mi hijo quiso regresar, Juan Pablo, a la escuela, regresó y pues a los 15 días ya se quería regresar a la casa. Ya no le gustó, pero pues bueno, le dije, nada más termina lo que falta y ya te vienes de nuevo. Entonces siempre yo les he dicho que sea algo que ellos quieran. Una decisión propia. Decisión propia. Y si no, pues ya. Si quieren regresar, pues adelante, no pasa nada. Además, fíjate lo que acabas de decir, que sea una decisión propia. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? A tomar decisiones y a las consecuencias de esas decisiones. Tú quisiste ir a la escuela, te apoyo. Porque además, yo como mamá, como papá, te voy a apoyar en tus decisiones. A una consecuencia es, no te gustó, no hay problema, no pasa nada, pero ya experimentaste. Exacto. Entonces, siempre hay que darles la oportunidad. Esa parte también es una parte de socializar. Están enseñándoles a sus hijos las herramientas para poder tomar decisiones asertivas. Y eso es bien importante, tomar decisiones asertivas. Tenemos adolescentes que no toman decisiones asertivas. ¿Por qué? Por un sistema escolarizado que no se adapta y que no... El problema del sistema escolarizado, la realidad es, no trabaja las emociones. Y es un tema, de verdad, yo trabajo 100% las emociones. Y créanme que los cambios en los niños, cuando tienen inteligencia emocional, es grandísimo. Que un niño de 2 años te aprenda a decir si está enojado y está triste y el por qué lo está, te facilita la vida mucho. El problema viene que en las escuelas no les importa. Si un niño va triste, si un niño va enojado porque su mamá le dijo, y te apuras para ir a la escuela, y ya, pero rápido, ¿qué no ves? Y entonces llegó enojado, obviamente ese niño no va a poner atención, pero la maestra quiere que ponga atención y quiere que aprenda. Y entonces no está comprendiendo. En casa, ¿qué pasa? Sí tienes horario, no tan estricto como en la escuela, pero finalmente sabes que si tuvo una mala noche, yo como mamá reconozco tuvo una mala noche, voy a dejar que descanse un poco más. Y finalmente cuando se levanta, no levanta de malas, aprende lo que tiene que aprender y no entra en ese conflicto. Exacto. Entonces es un tema muy grande, la verdad.
Bueno, también uno de los temas que estábamos tratando, que queríamos platicar, es por ejemplo los papás que tienen a adolescentes, porque hay papás que hacen homeschooling con secundaria. Ellos querían saber cuáles podrían ser los focos rojos o algo que les diga si su hijo comienza a tener depresión o algún tipo de estrés, o que algo no ande bien en ellos. Normalmente ese tipo de información a veces te la suelen decir en la escuela por factores de comportamiento, pero bien sabemos que los niños se comportan de una manera en casa y de una manera en la escuela. Entonces, por ejemplo, si en casa es el mismo comportamiento, pero notan a lo mejor algún factor diferente, ¿cómo podrían ellos detectarlo? Mira, es importante saber que en la adolescencia, ¿qué es adolescencia? La adolescencia duele, y duele porque en la parte frontal del cerebro sí hay un cambio. No se ve físicamente, pero sí se están conectando, y entonces duele. Por eso es que, de verdad, a veces, ¿qué pasa cuando un adolescente empieza con depresión? O empieza a comer más. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una ansiedad, porque tiene algo que obviamente no puede decirlo con palabras porque no tiene esta parte emocional para poder saber qué siente en realidad. ¿Me explico? Sí. O deja de comer, o se aísla de más. ¿En qué sentido? En la parte social. Se aísla de más. Es importante saber que un adolescente sí se puede aislar y es parte de la adolescencia. Pero cuando tú ves que tu hijo de verdad ya no convive con nadie, ya no le llama la atención, pero absolutamente nada, es un foco rojo, hay depresión, y hay que ver por qué está esa depresión. Hay que ver qué es lo que está pasando. A lo mejor es el entorno, o a lo mejor algo está pasando en casa y no sabemos, porque yo siempre he dicho, a veces son cosas muy pequeñas que denotan, ¿no? Y nosotros lo pasamos en alto porque obviamente nuestra capacidad adulta ve otras cosas que ellos no. Entonces, lo minimizamos, ¿no? Exactamente. Entonces, yo les aconsejo que siempre hablen con ellos, siempre háganse esas preguntas, y desde chiquitos podemos empezar. ¿Cómo te sientes hoy? Y no nada más el bien, no, bien cómo, bien feliz, bien triste, bien enojado. ¿Por qué? No lo sé. A ver, ok, está bien que te sientas enojado, no está bien que no sepas por qué, porque no lo vamos a poder tratar. Es importante, entonces yo te pido que escriban, eso es muy importante. Pues así es como pueden darse cuenta de que algo pasa. O hay niños que siempre son como menos hiperactivos, por lo regular. Más tranquilos. Entonces, así van creciendo y en la adolescencia dan un cambio que dices, ¿de dónde salió esta bala? ¿No? Pero es parte de la adolescencia. O sea, también hay que ser como más tolerantes y escucharlos. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi hija ya tiene 17 años, su adolescencia empezó a los 15, la verdad es que estuvo muy tranquila, pero siempre le explicaba lo que iba a pasar. Eso es importante. Cuando un adolescente, un niño sabe que si hay un cambio y que no está loco y que no nada más es porque él quiere o porque quiere llevarle la contraria a la mamá, entonces llega un momento, mi hija me decía, mamá, es que, o sea, yo sé que no está bien lo que estoy haciendo, pero no puedo no hacer lo que hago, ayúdame. Entonces dices, gracias, ya me está diciendo que pasa la algo. La comunicación ante todo. La comunicación, que yo creo que los niños no escolarizados sí la tienen. Sí la tienen. Entonces dices, ok, es que quiero gritar, a ver, grita, dime todo lo que me tengas que decir. Y a veces sí llegaba y me insultaba, ¿no crees que no? Pero tranquila, yo decía, ok, se le va a pasar, después para decir que discúlpame, no quería hacerlo. Y al final de todo eso, me decía, mamá, discúlpame, es que tenía coraje, no sabía por qué. No te preocupes, hija, pero sí es importante que empieces a controlar. Entonces ya trabajamos otra cosa. Entonces sean tolerantes con sus adolescentes. La verdad es que todos pasamos por la adolescencia, y cuando eres incomprendido en la adolescencia suceden cosas peores. Pues yo creo que parte del aislamiento es el tener un acceso ilimitado, ¿no? A la internet, a los videojuegos. Es donde yo siento que es donde ya se marginan totalmente y su vida circula dentro de ello, porque pues yo he visto, como tengo conocidos que están encerrados en consolas, y tú vas a la casa, visitas, y él nunca bajó ni a saludar. ¿Y por qué? Porque está metido, y la mamá te dice, ay, es que pasa, se puede aventar ahí hasta amanecerse, y no le preocupa. Dice que son cosas de adolescentes, y realmente no le preocupa. Entonces yo siento que ahí es... Más bien, habría que preguntarle sin juzgarla, ¿y ya hablaste con él realmente? O sea, esa hora que se pasa, ya te la pasaste con él encerrado. Fíjate,
qué importante es, mi hijo quiere estar encerrado hora y media, ¿por qué no me encierro hora y media con él? Y entonces vamos a estar encerrados juntos, y entonces va a saber mi hijo que voy a estar con él, y en algún punto me va a tener que decir algo. Sí. Y en algún punto esa hora y media, si está haciendo algo, va a poder no hacerlo, y entonces me voy a dar cuenta que él es ansioso, que algo. Entonces es importante compartir hasta esos momentos de crisis, que muchos no lo hacemos. Sí, no, nunca le he preguntado, la verdad. No me meto. Prefiero no meterme, porque lo van a preguntar a mí también. Entonces, no, normalmente no he preguntado, pero sí he visto que es el uso excesivo de este tipo de aparatos, los que los marginan, ¿no? Y pues van a la escuela, regresan y están metidos ahí, entonces creo que la socialización también ahí se pierde. Mucho es esta. Además que los niños distraídos y esta parte de ausentes en aprender letras es justamente por la tecnología. Tú ponle a un niño una tablet, la televisión se puede quedar embobado. Bueno, me ha pasado que los tienes quietecitos, pero ponlos a estudiar y ponles las letras y es un suplicio. Es la tecnología, puede ser buena con los límites necesarios. Tanto puede ser mala. Eso sí. Puede ser mala. Unas mamás que me mandaron una pregunta que me decían que en el caso de ellas, por ejemplo, que sus niños no están escolarizados, están en un lugar donde no tienen familia o donde no tienen cerca a los primos, donde no tienen vecinitos, entonces, ¿cómo cubren ellos esta parte de la socialización? ¿Pero no van a ninguna actividad tampoco? No, sí, suelen ir a actividades en las tardes. Sí, imagínate. Es que es el miedo, porque es lo que le digo, o sea, los papás, todo el mundo cree pues que la única manera de socializar es la escuela, ¿no? Entonces, me preguntaban, ¿qué hago? Pero sí van, de hecho, me pregunté y sí van a actividades en las tardes. Y dime tú, las actividades de la tarde son exclusivas de los niños nada más los niños de primero de preescolar aquí. Los niños, no, juntan a todos los niños a lo mejor. ¿Sabes qué? Niños de 2 a 5 años aquí. Los niños de 6 a 10 años acá. Entonces, bueno, sí. Entonces imagínate la diversidad de socialización que se está llevando a cabo. Es lo que te digo, no nada más se va a enfrascar en un grupo de 20 niños en la escuela, sino vas a tener diferente socialización con niños más grandes, con niños más chiquitos, donde tienes que tener más tolerancia a lo mejor si tú tienes 6 años con un niño de 3 años, y el niño de 10 años debe de tener más tolerancia con el de 6. Más pequeños. Entonces sí se está dando una socialización, o sea, la realidad es que yo no le veo, o sea, si no hace ninguna actividad y está todo el tiempo en casa y no bueno, entonces habría que ver una opción sería hacer esto, que se integre alguna actividad donde pues, pueda convivir con mucho más niños. Sí, porque mira, yo por ejemplo acá tengo niños de 2 años hasta 10 años conviviendo juntos. Entonces, yo no le veo ningún problema, al contrario, los niños de 10 tienen que ser tolerantes con los chiquitos de 2 y los niños de 2 tienen que saber que los de 10 empiezan en la adolescencia, entonces todos tenemos que ser empáticos. Esa es una palabra bien clave, la empatía. Y empatía es ponerse en el lugar de los demás. Entonces, yo siempre les digo a los niños, y 3 aspectos principales es, no juzgo, que es importante no juzgarlos, te apoyo y te respeto. Entonces, esos son como mis reglas principales. No juzgo porque van a venir niños que no saben controlar su temperamento. Van a haber niños que no pueden, que no les gusta socializar. Y a mí me tocó, no es que no les guste socializar, fíjate. Yo tengo un pequeño que ya va a cumplir conmigo 1 año y medio viniendo. Él va a escuela, efectivamente va a escuela. Y su mamá llegó conmigo hace 1 año y medio, en un curso de verano, porque no socializaba, pero ni en su círculo familiar, o sea, nada, iba a escuela, o sea, entonces te das cuenta que la escuela no te garantiza ser sociable, exacto, ¿no? Iba a escuela además, y empezamos a trabajar con él y se aislaba, no jugaba con nadie, se aislaba. Después de 1 año, sí me costó mucho, no creas que fue como mágicamente un mes, pero después de 1 año ya hablaba y ya me cuenta. Bueno, ahora sí ya sé toda la vida de su familia, porque antes no me contaba nada, pero ahora ya sé toda la vida, hasta el borreguito que tiene su abuelito y que todo lo que hacen ya me lo sé. Digo a su mamá, oye, fíjate, dice, sí, aquí con usted, porque en la escuela no.
¿Cuál es la diferencia entonces? Si en la escuela donde se supone que hay niños de su edad no tiene esa apertura y aquí sí, la diferencia es que aquí se les respeta por quien es y en la escuela no pasa eso. En la escuela te obligan, por ejemplo, vamos a hacer una ronda, tienes que participar, pero es que esa ronda no me gusta, no me gusta bailar. No, tú tienes que hacerlo y te obligan a hacerlo. Sí. No estás respetando al niño, lo que sí hacen en casa. Sí respetan al niño, ¿me explicó? Sí. Van de acuerdo a lo que el niño quiere aprender. Exacto. No quiere decir que no va a aprender los números, pues, pero en el momento, no es el momento para aprenderlos. Él va a tener su momento para poder aprender los números. A ver, entonces, no puedo ver la transmisión. ¿Sí se ve la transmisión o no? No debe haber ningún problema. ¿Se ve la transmisión? Ay, no te pasa mi internet. No, pero tengo ¿Sí? sí tengo datos. Ya se puede ver la transmisión, no hay ningún problema. Si nos pueden decir. Bueno, si publicaron, creo que sí. Pues yo Sí, pienso, sí, ¿verdad? porque se están conectando. Sí, Ah, se sí, ya puede. dieron like. Ajá. Ajá. Sí, muy bien. Ok, por ejemplo, una mamá que me preguntaba y me decía, así se ve, dice Luis. Gracias, Luis. Me comentaba una mamá que, por ejemplo, en el caso de que su hija no prefiere ir a jugar con niños, prefiere sentarse a platicar con adultos o con más grandes, y que le decían que era porque no socializaba con niños de su edad. Esto creo que se tocó el tema, no sé si se tocó el tema con niños con altas, con altas capacidades, se tocó el tema de que eran niños que preferían, que veían más interesante una conversación de adultos porque aclaraban más sus dudas que con una conversación con niños de su edad. Pero, por ejemplo, en este caso, que para la mamá es como que preocupante que la hija no quiera jugar con niños y prefiera sentarse a platicar con adultos. Pero es que, mira, cuando me haces este tipo de preguntas es importante saber. Y obviamente va a alguna actividad. Sí. ¿Cómo la ves que llega y saluda? Sí me explico, son puntos muy pequeñitos, pero son importantes. Voy a una actividad y voy contenta y hola, y hablo con el maestro y hablo con los niños y me río. No estoy jugando con ellos, estoy en mi disciplina, pero sí tengo esta parte de sonreírles de hola, sí, hasta ahí. Pero en una conversación, cuando los niños están jugando, a ella no le interesa. Pero por eso les digo, ¿la ves preocupada? No, o sea, mira, lo único importante es que sus hijos sean felices. De verdad hay que cuidar la niñez. Si un niño es feliz, tenemos el mundo ganado. O sea, cuiden que sean felices. La realidad es esa. Si tu hija ves que le gusta. Yo me gustaba más estar con los adultos. También. Y socializo perfectamente bien. Además, ¿qué creen que te da estar con los adultos? Tener más tema de... Claro, o sea, a mí me encantaba. Porque ya llegaba a la escuela y entonces era esto, yo lo sé, y entonces, bueno, era como súper guau, ¿no? Entonces, no pasa, al menos que, les digo, su hija esté cohibida y diga, es que no quiero jugar porque me dan miedo a los niños. Bueno, hay que cambiar, ¿no? Pero, ¿ya le preguntaron? ¿Por qué no? O sea, hay que acercarnos también y los niños no son tontos, hay que preguntarles que, ¿por qué? Oye, hija, ¿por qué no te gusta ir a jugar con los niños? No, porque me gusta escucharle el tema. Porque se me hace interesante. Ok. Yo como mamá te estaba juzgando mal. Ok. Sí, no, sí, de hecho creo que va a clases de piano y deporte y violín y no sé qué tantas actividades está. Y no tiene ningún problema, nada más que la preocupación era esa, que no querían andar jugando con los demás jovencitos, pues ya adolescentes, o irse a platicar con ellos y prefería quedarse con los adultos. Está bien. Entonces, pues le dijeron que era por eso, ¿no? Porque no había socializado. Entonces, por esa razón era la pregunta. Entonces, mientras que sean felices, estén bien, ya lo demás es lo de menos. Y si tienen alguna duda, pues pregúntenselo a ellos. O sea, sí. ¿Quién lo está viviendo? O sea, ¿por qué voy a ir a otro lado a preguntar? Si tengo a mi hijo aquí de cerca, le puedo preguntar. Y además, como les digo, los niños no escolarizados hay mejor esa comunicación. Sí, de hecho hay una mejor comunicación. Entonces, todo te platican. Exactamente. Está perfecto, maestra. Pues bueno, papás, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? Si no, para finalizar la entrevista. ¿No? Si tienen alguna pregunta, adelante, pueden hacerla. Si no, vamos a finalizar ya la entrevista.
Ya hice las preguntas que me llegaban a mandar los papás. No sé si ustedes quieran agregar algo más. Ahora sí fue que entrar de nuevo. Tuve que entrar de nuevo. Okay. Sí, parece que no se veía. Pero si tienen alguna pregunta, adelante, pueden hacerla en este momento. Ajá, yo quiero comentarles que yo tengo cursos. Ajá. Sí, más adelante. Todos, trabajo casi todo el año y ahorita viene un curso en enero, del 2 al 5 de enero justamente, y vamos a trabajar tolerancia, límites, respeto. Y tengo a los chiquitos desde 2 años hasta 10 años, entonces es como... ¿Tiene algún grupo para adolescentes? Adolescentes, no, adolescentes ya nada más los trabajamos de manera individual porque no puedo. No puedo, no, sí puedo, pero ya el adolescente se trabaja totalmente diferente, Pero ya es no que cada entra en uno muchos es un roles. mundo, ¿no? Sí, Cada ya uno no es un entra mundo, en los mismos roles. Ajá. Sí, yo también tengo un adolescente y sí, Ya. Ya vi que cada uno es un mundo, así es. Yo tengo un adolescente que me fue maravillosamente bien con ella. Sí, aquí se va a quedar en la página el video, para quienes pregunten. Ahí, ahí va, aquí va a estar guardado. De todos modos, lo voy a subir al canal de YouTube para que también lo puedan ver desde ahí. Muy bien. Ok, bueno, maestra, la maestra está ubicada aquí en Tlaxcala. ¿Sí es Tlaxcala? En Loma Bonita. Loma Bonita. Quien le interese, de todos modos voy a subir los datos del instituto. La verdad, hay una parte que los papás casi siempre ignoramos, que es la parte emocional de los niños. Creemos que si nuestro niño es muy inteligente, nuestro niño va muy bien en la escuela, pero no nos damos cuenta que esto es parte de... De hecho, yo con las mamás del taller Donman les he platicado que el programa Donman tiene una parte que es la de inteligencia social, que es donde trabajan lo que es la inteligencia emocional. Entonces, que siempre deben ver la manera de cubrirlo. Pueden enseñar mucho ustedes en casa, pero si ustedes no tienen cerca o no conocen, busquen un lugar donde los puedan realmente apoyar con esta parte con sus niños y pues van a ver que pues todo va a transcurrir mucho mejor. La verdad es que en la escuela no nada más trabajamos con los niños, trabajamos con los papás la manera en cómo comunicarse con ellos. Y es súper interesante cuando me ha tocado a los papás que dicen, ¿tú crees que llegó mi hija y yo estaba a punto como de explotar porque llegué enojada? Y dijo, mamá, cuida tu dragón. Y entonces te cae el 20 de, sí. Sí, tengo que controlarme porque puedo llegar a lastimarle. Entonces que los niños te vayan enseñando esas pautas. Sí. Este pequeñito, les cuento rápido, este pequeñito que no platicaba nada, su mamá me decía, es que se enoja y no se berrincha, pero se encierra en su mundo, ni sé por qué se enoja. Y después me dice, ¿qué cree, maestra? Se enojó, le dije, ¿estás enojado? Sí, estoy enojado porque no has estado conmigo. La verdad es que agradezco mucho, porque antes yo no sabía por qué se enojaba. Tenía que estar adivinando y que ahora él me diga, estoy enojado. No, y es que hay una parte en la que cometemos, todos los papás me incluyo, porque no se me había ocurrido preguntarle a mi hijo. Nunca se me había ocurrido, y cuando lo ve así, porque lo veo a veces que se enojaba, ya es que mi hijo tiene hiperactividad, entonces solo veía que se enojaba, se frustraba, y entonces yo me enojaba, yo me frustraba, y por los dos terminábamos enojados y frustrados. Pero nunca se me había ocurrido preguntar. Entonces, ahorita que lo ve así, sí le voy a preguntar qué es lo que tiene. Claro. Porque sí, lo veía estresado de repente y yo sacaba mis conclusiones, mis conjeturas. No, debe estar estresado por esto otro, por el examen del Lima Lama, pero nunca se nos ha ocurrido preguntarle. Y entonces es bien bonito cuando te das cuenta y dices, ¿de verdad nada más este era el problema? Tan pequeñito, ¿no? Pero para su mundo es un grandísimo. Entonces, Entonces eso es importante, de verdad, la inteligencia emocional, el éxito de las personas y de la gente es 80% inteligencia emocional, 20% inteligencia intelectual. Ahí está la respuesta de escolarizar o no escolarizar. Ahora, es bien importante esta parte. El homeschooling no es para todos. Yo siempre lo he dicho, Esas frases de la maestra, cuando se las he dicho, esas frases de la maestra se la copié a ella, por cierto. Sí, no es para todos, porque para mí mis respetos para los papás y mamás que educan en casa, porque preparar el material, además de preparar el material, imagínate las dudas que te salga tu hijo y tú, espérame, tengo que ver cómo te la respuesta. Sí, claro. Es lo que yo les digo. Vamos a googlearlo porque eso no Pero además imagínate el orden que una mamá o un papá que enseña en casa debe de tener, para no saltarse ningún hábito y seguir con el ritmo. Sí, no, es que es mucho orden, o sea, es preparar una clase
No, para mí mis respetos. Por eso digo, no es para todos, no es lo mismo. No va a la escuela, lo saco de la escuela para que no sufra bullying y yo lo educo en casa, pero ni siquiera lo estoy educando porque no tengo el tiempo. Entonces ahí yo recomiendo, me ha tocado niños, me dicen, ¿qué hago, maestra? Digo, hay dos, o sea, ¿quieres? Sí les recomiendo, ¿quieres? Ahí está el sistema homeschooling y luego los canalizo con Mitzi. Digo, pero es importante que le vas a poner atención. Dicen, no, es que yo trabajo de todo el día. No, entonces, ¿sabes qué? Cámbialo de escuela. O sea, tráelo conmigo, lo apoyamos y lo cambias de escuela a una que se adapte a él. Siempre va a haber una escuela que se va a adaptar. Siempre. Sí. Siempre. Pero es buscarle. Y si puedes tenerlo en casa y enseñarle, realmente enseñarle, adelante. Eso sí es importante. Sí, más que nada yo siempre les he dicho, es organización, enseñarles a los niños a autogestionar su tiempo, porque digo, es que explíquenles a los niños que las familias son engranes todos, entonces si vamos a enseñar en casa, todos los engranes tienen que girar, porque el día que se pare uno, todos los engranes se atoran. Entonces pónganle sus actividades y que ellos autogestionen su tiempo, si lo quieren hacer en la mañana, si lo quieren hacer en la tarde, si lo quieren hacer hoy, o si juntan la tarea del lunes para el martes. La decisión es de ellos, pero siempre tienen que ver ellos, no, la idea es que aprendan a trabajar y no estar detrás de ellos. Entonces al principio cuesta, yo no les digo que es bien fácil, mucho. Al principio cuesta, pero normalmente si empiezas algo se convierte ya en una rutina y en un mes ya lo tienes perfectamente dominado. En un hábito. Ya es un hábito, lo tienes perfectamente dominado y ya no estamos las mamás corriendo detrás de ellos, luego la casa, el trabajo, la familia, ya ellos solitos. Ya ellos solos, nomás tú checas, revisas, te sientas con tema nuevo y es todo, pero ya no sientes esa frustración de hoy no hice nada, pero además hoy no trabajé. Aún cuando vayan a escuela, si hacen una rutina en la tarde, les funciona, ¿eh? O sea, por ejemplo, esto va, por ejemplo, a los papás que dicen, ay, si quiero no escolarizarlo porque veo que es muy bueno, pero no tengo el tiempo, tampoco se mortifiquen, o sea, tampoco es lo peor del mundo que vayan a la escuela. La idea es complementar, no es todo el trabajo de escuela y no es todo el trabajo en casa. La idea es complementar, entonces en la escuela llega a casa y le tengo una rutina. ¿Sabes qué? De tal a tal hora haces tarea y no sé, yo siempre he dicho, para los niños que les cuesta hacer tarea y que si van a la escuela, para los niños que les cuesta hacer tarea es no más de 15 minutos para empezar. Porque después se agobian y no hacen nada y acaba en crisis. Entonces 15 minutos, 15 días y después aumentamos a 20 y después a 25. Y cuando menos vean, van a tener el hábito porque ya tienen una rutina marcada. Exacto. Entonces va para los dos. Exacto. Bueno, maestra, pues muchísimas gracias. Papás, Luis dice, ay, a ver, Luis, te voy a leer. Hay personas esperando las respuestas a sus preguntas. Por favor, Mitzi, revisa arriba y encuentra. Ok, ahorita las revisamos. Adrián y Victoria, bien. ¿Hay alguna actividad que nos puedan recomendar para trabajar la inteligencia emocional? Sí, mira, lo más importante siempre es preguntarse a los miembros de la familia cómo te sientes hoy, desde que amanece. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sabes qué? Me siento enojado porque no dormí bien. Entonces como familia, ya sabes que no te preocupes, tómate un tecito, relájate tantito, ¿quieres volverte a acostar? No hay problema. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces ya tenemos una respuesta. Pero también es importante todo, mamá, papá, hijos, hermanos, preguntarse y sentarse. Eso es algo bien importante a la hora de la comida. Para mí, aunque solo puedan hacer una comida todos juntos, que sería la cena o el desayuno o la comida, platíquense. ¿Y cómo te fue hoy en tu trabajo? Evitar la televisión, ¿no? Y el celular. Como dejar ese tiempo fuera del celular. ¿Cómo te fue en tu trabajo? Bien. ¿Por qué? No, es que, ¿sabes qué? Hoy me felicitaron y me sentí muy orgulloso. Y entonces van escuchando a los niños. No, ¿sabes qué? Hoy vengo enojado. Porque también se vale enojarse. No es malo enojarse. Entonces, dejar que los niños se enojen es bueno. Pero con límites, hay que saber enojarse. Entonces, que los niños escuchen de los papás. ¿Sabes qué? Vengo enojado porque no hice un trabajo que me encargaron. Pero aprendí una lección y entonces le estás enseñando esas actividades. Pero siempre pregunten, siempre, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Perfecto. 2, ¿cómo se deben combinar los temas de educación? Es decir, ¿qué recomiendan? Los temas de escritura, lectura, deporte, social y los gustos de los niños. No entendí muy bien la pregunta, Adrián. ¿Cómo se deben combinar los temas de educación? Los tiempos, yo creo que es lo que quiere decir, ¿no? ¿Qué tiempo para cada? ¿No? Puede ser.
temas de educación, sí, se recomiendan los temas de escritura, lectura, deporte social. ¿Cómo combinar todo? O sea, al enseñar al mismo tiempo, me imagino que es la parte social. Pues como habíamos mencionado, ¿no? Con actividades por las tardes, por las mañanas, actividades extras. Y pues bueno, la maestra dice que la comunicación ante todo. Ok. ¿Cómo puedo ayudar a mi pequeño de 1 año, 9 meses a socializar? Ya que cuando lo llevo con sus tías llora y no quiere que lo abrace nadie más que yo como mamá. ¿Sabes qué? Siéntete muy orgullosa por eso. Tu hijo es un bebé. Recuerden que los bebés hasta los 3 años siguen siendo bebés. Todavía usan pañal, tienen esa conexión con mamá. Yo tampoco dejaría que me separaran de mí. O sea, enfrentarme a los monstruos que están por allá. La verdad es que yo me siento más segura con mamá. No la fuerces, dale esa seguridad. Ella necesita en este momento todavía esa seguridad de mamá está aquí, no me está forzando. Te puedo asegurar que va a llegar un punto en que ella solita va a ir y va a empezar a socializar. Es mejor darle seguridad en estos momentos, ya. Bueno, la socialización empieza hasta los 3 años. Además, ¿qué te está pidiendo esa bebé? Ayúdame, por favor, no quiero estar con ellos. Y tú como mamá que no le des esa seguridad, desde ahí empezamos esta parte de tolerancia y respeto. No, quédatela. Qué padre, que quiere estar contigo. Victoria hizo una pregunta. Que si trabajas de forma online, maestra, o todo es presencial, o si es difícil encontrar apoyos para preadolescentes y adolescentes. ¿Sabes qué? Es bien difícil trabajar. Bueno, sí hay muchos psicólogos, obviamente, que trabajan con preadolescentes y adolescentes. Es difícil encontrar porque los adolescentes son camaleónicos. O sea, esta semana estás trabajando muy bien y la siguiente es muy difícil. Pero sí lo he llegado a hacer. Fíjate que, como anécdota, justamente llegó un adolescente conmigo, iba pésimo en la escuela, nada, ¿no? Trabajamos la familia y él ya ahorita tiene el deporte, ya entró en la liga, lleva buenas calificaciones, sabe pelear con sus papás, además, que eso es bien importante, ¿no? Sabe pelear con sus papás. Enojarse, no pelear, enojarse, ¿no? Cuando algo no le parece. Sí lo podemos trabajar, esa parte ya la trabajamos de manera personal, pero no online. No me funciona, porque es más, hay que estar más con el contacto. Okay. Sí, aquí está ya la duda, esa pregunta, vamos a ver. Bueno, tengo una hija de 10 años, ¿cómo puedo escoger los temas para una niña de esa edad? Eso ya vamos para ti, ¿no? Más de educación. Sí, en cuestión de educación, recuerden que siempre les he dicho que tienen que ser lo más apegado a los aprendizajes esperados, y mostrarle a los niños los temas, siempre comunicarse con ellos, decirles qué temas van a ver y que ellos elijan cuál primero quieren ver y así conforme hasta cubrir el año correspondiente, pero es en base a los aprendizajes esperados. A ver, ¿cuáles son los puntos a considerar para saber si es necesario la escolarización o no es necesaria? Pues más depende de la edad del niño, para empezar, ¿no? Ahora, es bien importante, aquí en México, empieza la escolarización desde los 3 años. Maternal 2 años, pero no es oficial. Exacto. Oficialmente hasta los 3 años, ¿no? La realidad es que la escolarización debe de empezar a los 6, pero no es obligatoria. ¿Cómo saber si es necesario o no? Ve a tu hija, o sea, hay que preguntarse a los niños. Por eso les digo, es importante saber si tu hijo dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir a la escuela, pues ve a la escuela. ¿Sabes qué? ¿Te sientes cómodo aquí en casa? No tengo problema, puedo seguir. Ahora, ¿sabes que yo no puedo enseñarte? No puedo, no tengo la paciencia, no tengo el tiempo. Hay que escolarizarlo y ayudarle por las tardes. Perfecto. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo sé qué debo enseñarle? Victoria, para enseñarle en cuestión de inteligencia emocional, ¿sería? ¿Cómo sé qué debo enseñarle? ¿Qué edad tiene? Es que ahí vamos de acuerdo a la edad. Es de acuerdo a la edad. Pero, por ejemplo, para los niños pequeños es importante empezar a dibujar caritas con las emociones. Entonces pegan en el refrigerador una tapita, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y los miembros de la familia y hacen caritas. Feliz. Las emociones principales es felicidad, tristeza, enojo y miedo. Son las 4 principales. Entonces van a pegar caritas. Entonces, ¿cómo amanecí hoy? Y vamos a poner. Y entonces papá, mamá, ya se dan cuenta, híjole, mi hermana está enojada.
sabes que hay que darle su espacio. Voy a preguntarle por qué está enojada. Oye, ¿sabes qué tiene miedo? ¿Por qué tendría miedo? ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué tienes miedo? Oye, está muy feliz. Pues, ¿qué soñaste, hija? Que estás muy feliz. ¿Me explico? Sí. Entonces vamos identificando. Ok, perfecto. De hecho, esa actividad se cubre como hasta los 10 años, ¿no? Ese tipo de actividades. Incluso a los papás les encanta. Porque ya saben cómo está la esposa. Ok, más preguntas. Vamos a ver si hay más. Creo que ya. Ok. Ok, creo que ya fueron todas las preguntas. Sí, ya son las preguntas que se hicieron. Una pregunta, ¿la flojera es una emoción? La flojera es una emoción, pudiera ser que estaría ligada tal vez a la tristeza, no es una emoción. La flojera es una parte de la tristeza, o sea, la flojera como tal no es emoción, es parte de la tristeza, o depresión. Hay que ver, o sea, la verdad es que todos hemos sido flojos en algún momento, ¿no? Yo hay veces que digo, ay no quiero levantarme. Habría que ver en qué con la pregunta hacia dónde va o hacia qué punto la quiere llevar. Okay. Tal vez tiene un hijo muy flojo, para ella pues, ¿no? Pero habría que... Bueno, en la adolescencia les da mucho por dormir, ¿no? Les da mucho sueño, están muy cansados y les da mucho por comer. Es lo que te digo, les da por comer, por dormir. No a todos, ¿eh? Es que la adolescencia es bien variante. O sea, hay adolescentes que full, hay adolescencias bien tranquilas. Es que ahí depende cada adolescente. Cada adolescente. Incluso hay personas que siguen en la adolescencia a los 30 años. Bueno. No sé, de verdad. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, pues mamás, papás, creo que ya fue todo. Ya no hay más preguntas. Espero haber contestado todas sus preguntas, la maestra también. Y pues bueno, pues muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. El video se queda aquí en la página para quien guste verlo. Muy buenas noches. Buenas noches a todos.